firmando ahí, ¿verdad? Y bueno, en la tercera parte de la tentación, vemos ahora una nueva manera de atacar al enemigo eh, a través de una sugerencia, ¿verdad? Y si es que yo le invito a que en este momento usted abra su Biblia en Mateo capítulo 4, en el verso número 8, 8 al verso 11, como lo hemos hecho las 2 semanas pasadas, ¿verdad? Muestro hoy una parte, ¿verdad? De lo que tiene que ver con esta tentación. Y el miércoles, primeramente Dios, en el culto de media semana, que yo le invito a que usted haga un espacio, a que esté escuchando la palabra, se esté reuniendo con nosotros, alabando al Señor a través de los himnos. Los miércoles estoy poniendo himnos, pues que alabemos al Señor juntos y también tengamos la oportunidad de escuchar la palabra y meditar en ella. Porque a veces, hermanos, sinceramente le invertimos el tiempo a otras cosas que no benefician nuestra vida espiritual y por lo tanto también nos volvemos débiles espiritualmente hablando y acarreamos problemas, dificultades que no eran necesarias afrontar, ¿verdad? Que situaciones innecesarias en nuestra vida. Mateo capítulo 4, verso 8 al 11 dice: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si vosotros me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender cuál es el propósito a través de las imágenes que utiliza aquí Mateo. Que sin duda, no estoy diciendo que Jesús no fue tentado, Jesús fue tentado, pero utiliza ciertas imágenes para dar una enseñanza y una aplicación que no necesariamente tienen que tomarse literales porque, bueno, nos acarrearíamos muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, o lo primero que tenemos que considerar es que no fue literal que Jesús fue llevado a un monte para que viera todos los reinos de la tierra. Póngase a pensar tantito. ¿Por qué? Porque ni el monte más alto, que es el Everest, ¿verdad? Ni subiéndose a la cima del monte más alto, que es el Everest, nos permite ver todos los reinos de la tierra, ¿verdad? No, estamos en sabemos que la Tierra es esférica y no permite que eso suceda, no es posible que eso suceda. Eh, otra cosa entonces es que tenemos que entender que las personas de ese tiempo, los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, la mayoría tenía, en la antigüedad, la mayoría de las civilizaciones, la mayoría de las naciones tenían la idea de la tierra plana, ¿verdad? Y por lo tanto, pues en ese contexto de cosmovisión del mundo, de la visión del mundo, de la cosmovisión de las cosas, pues ellos entendían que subiendo un monte muy alto, pues sí era posible ver todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Recordemos también que para la antigüedad no fue sino hasta el año 1492 aproximadamente que se descubrió América, por un hombre que creía que la tierra era esférica, ¿verdad? Pero el consenso en aquel entonces, en lo que ahora conocemos como Europa, pues para ellos era que la tierra era plana. Incluso muchos años la iglesia consideró que la tierra era plana. No solamente la iglesia, sino todos los antiguos, hermanos. ¿Sí? Ahora, la Biblia no es un libro de ciencia. Muchos quieren ver la Biblia como un libro de ciencia, no es un libro un libro científico. No lo es. No lo es, tanto así que Dios, incluso en la inspiración, Dios utiliza las costumbres, Dios utiliza la nacionalidad, Dios utiliza, ¿verdad?, la cosmovisión de la gente que escribe la Biblia, independientemente si estuviera mal o no, de acuerdo al conocimiento científico, para dar un mensaje verdadero y eterno, que es el amor de Dios. Entonces podemos entender que literalmente
el diablo no llevó a Jesús a un monte muy alto para que viera todos los reinos del mundo, porque esto no, físicamente no es posible, ¿verdad? Entraríamos al absurdo. Otra cosa que también no podemos entender como literal es que el diablo no le pidió personalmente que le adorara. Le hago la pregunta a usted, si el diablo así con sus patas de cabra, sus cuernos, oliendo a azufre, se le pareciera y le dice, a ver, Josué, adórame y te doy todo lo que tú quieras. Yo no lo haría, ¿verdad? Ninguno de nosotros en su sano juicio lo haría. Ninguno de nosotros. Porque sabemos que es el diablo. O sea, ¿por qué voy a adorar a alguien que es, por así decirlo, lo entendemos, que es aquel que está el mal, ¿verdad? Y es la imagen del mal. No lo haríamos. Entonces podríamos entender que no necesariamente se tiene que entender que esa invitación del enemigo a que le adore es literal, sino que trata de enseñarnos otras cosas. ¿Cómo podríamos entonces entenderlo? Así como entendimos que no necesariamente el diablo se le apareció desde la primera tentación así físicamente, literalmente, en una imagen, ¿verdad? Para proponerle algo a Jesús, porque inmediatamente lo rechazaría. La tentación tiene que iniciar en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente, y entendimos que, bueno, la guerra espiritual no es una lucha nuestra necesariamente con un ser de patas, ¿verdad? De cabra y cuernos de cabra. De hecho, si usted gusta, podemos darnos cuenta que el diablo siempre, dice la Biblia, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 11, verso 14, que el diablo se viste de una manera atractiva. Dice 2 Corintios capítulo 11, verso 13, fíjese desde el verso 13, el diablo cómo se presenta. Se presenta incluso con un mensaje religioso, lo hemos visto a través de la tentación de Jesús, que se muestra con palabras bíblicas incluso, y con invitaciones aparentemente piadosas, pero que la motivación no es honrar ni hacer la voluntad de Dios, sino es alejarnos de la voluntad de Dios. Dice el capítulo número 11 de 2 Corintios, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, fíjese, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. Dice, esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice el verso 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, es decir, los siervos de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, desde aquí podemos entender que el enemigo no se va a presentar necesariamente siempre como algo malo, no lo va a hacer. Lo va a hacer como algo atractivo, como algo hasta incluso religioso, como algo piadoso, y hasta con versículos bíblicos, lo hemos visto, ¿no? El enemigo, Satanás, trabaja en la mente del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es humano, con la posibilidad de pecar, porque si no, entonces no tendría razón de ser la tentación como tal. Y presenta argumentos bíblicos, con pasajes bíblicos, ¿verdad? Para tratar de invitar al Señor Jesucristo a que se aleje de la voluntad del Padre. Y entonces ahora se presenta, tenemos que verlo de la misma manera, como un pensamiento en la mente de Jesús, para invitarlo a alejarse de la voluntad del Padre y a hacer su propia voluntad y lograr el propósito o el fin, ¿verdad? Que al final de cuentas será suyo. Yo creo que el Salmo 2 es muy importante, porque el Salmo 2 nos dice por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, y menciona el reinado del Mesías, ¿verdad? Y eso para los judíos de su tiempo era una manera de ver que el Mesías iba a ser alguien glorioso
que habría de tomar el reinado sobre las demás naciones, que habría de romper la ligadura de los imperios que durante tantos años, ¿verdad? Siglos, ¿verdad? A partir del exilio a Babilonia, el pueblo de Israel vivió bajo la opresión y bajo el yugo de otros imperios, ¿verdad? Solamente por ahí en un lapso de muy breve de 100 años después de Babilonia, después del imperio medo-persa, después del imperio griego, también con Alejandro Magno, despuesito de la muerte de Alejandro Magno, por ahí tuvieron 100 años, ¿verdad? De cierta libertad, pero después nuevamente a través del imperio romano vuelven a ser dominados por un imperio. Y entonces para los judíos del tiempo de Jesús, y tenemos que entender que Jesús es un judío del tiempo, él aprendió, escuchó, de acuerdo a la cultura judía, hermano, no podemos evitar entender eso. Si Jesús nació conforme a la carne, él fue judío, es como si Jesús hubiera nacido en México, conocería el mole. Si Jesús en ese tiempo hubiera nacido en México, conocería los taquitos de barbacoa y todo lo que usted y yo conocemos y celebraría incluso, ¿verdad?, la independencia de México el 15 de septiembre. Pero como nació en una cultura, en una costumbre, pues él conoce y hasta cierto punto, ¿verdad?, entiende cuál era la cosmovisión y cuál era las expectativas que tenía el pueblo judío del Mesías que habría de venir. Y siempre era visto por el pueblo judío como un Mesías que descendía del cielo a imponer su reinado sobre las demás naciones y a poner a Israel como cabeza de las naciones. Y así lo veían todos ellos. Y entonces aquí el diablo, Satanás, se presenta en su mente tratando de invitarlo a no participar de la voluntad del Padre, de un camino de sufrimiento, de un camino a la cruz, de un camino de ministerio, de un camino de rechazo, de un camino de oposición que iba a enfrentar Jesucristo, por el otro camino que presenta Satanás como un camino directo, sin paradas, sin ningún tipo de llegar a estaciones de sufrimiento para llegar al reinado. Y esa es la propuesta del enemigo. La propuesta del enemigo es, tenemos que entenderlo así, no, aunque lo presenta Mateo como todo esto te darás y postró me adorarás, no es tanto la adoración al ser Satanás como tal, sino la adoración a sí mismo, sino el buscar, ¿verdad?, la propia glorificación, la autoglorificación antes de la glorificación del Padre. ¿Sí? ¿Por qué lo podemos entender así? Porque entendemos que el diablo no deja de tentar a Jesús. En el capítulo 16, de ahí mismo del Evangelio de Mateo, cuando el orden de los hechos está así, ¿verdad? Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dice la gente que es él? Ellos les dan la respuesta que la gente da acerca de su identidad. Algunos dicen que eres el Cristo, otros dicen que eres Juan el Bautista, que eres alguno de los profetas. Pregunta a Jesús, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí le dice, ¿verdad? No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Pedro. Dice, tú eres Pedro, piedra pequeña, pero sobre esta roca, sobre la afirmación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a fundar mi iglesia. Pero inmediatamente después, Jesús empezó a anunciar su muerte. Dice en el capítulo número 16, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús. Bueno, el 20 dice, y mandó Jesús que no le dijesen a nadie que él era el Cristo. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con la cosmovisión que tenía el pueblo en ese entonces de un Cristo glorioso. Un Cristo que había de librarlos de la opresión, ¿verdad?, del enemigo, de la opresión del imperio romano. Dice, no les digan. Porque también incluso los propios discípulos tenían la idea de un Mesías que venía a derrocar el imperio romano. No tenían la idea de un Mesías que venía a derrocar el poder del pecado y de la muerte.
Y entonces les dice, no vayan y digan, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Y dice, a partir de ahí, en el versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, no a la gente, sino a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ese mismo Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice ahora, se acerca con Jesús, lo toma aparte, versículo 22, y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Bueno, Jesús entendía las cosas de Dios o la voluntad del Padre como un camino al sufrimiento para la exaltación, pero también entendía las cosas de los hombres como un evitar el sufrimiento y ser exaltado. Y es la misma tentación, si vemos aquí que el espíritu de Satanás, no hablando propiamente que Satanás posee a Pedro, sino la actitud de Satanás. Espíritu no tenemos que entenderlo como demonio, hermano. No es que trae un espíritu de mentira, trae un espíritu de rebeldía. No, a veces hay cristianos que traen espíritu de rebeldía, hay cristianos que traen espíritu de mentira, hay cristianos que traen espíritu de soberbia, y no significa que un demonio se haya metido en ellos, sino significa que traen actitud de soberbia, de mentira, de rebeldía, de verdad, de desacato a la autoridad, de chisme, ¿verdad? De tantas cosas. No significa un demonio, significa una actitud. Y entonces entendemos que el espíritu de Satanás, es decir, la actitud, el mover de Satanás, estaba en la vida de Pedro. No significa que Satanás poseyó a Pedro, sino que la actitud de Satanás, ¿verdad? La intención, el mover de Satanás estaba en la vida de Pedro, y él lo estaba expresando de tal manera porque dice, no pones la mira en las cosas de Dios, me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino pones la mira en las cosas de los hombres. Y creo que esto va muy relacionado, tenemos que entenderlo relacionado a la última tentación de Satanás, ahí cuando está Jesucristo en el desierto, y le dice Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entendemos no necesariamente que Satanás esté invitando a adorarle a su persona, sino a adorarse a sí mismo, es decir, a abandonar la voluntad del Padre. Porque la idolatría, hermanos, no solamente es postrarse ante un mono de yeso. Si de repente por ahí alguien le dijera, si a mí me dijeran, o usted le dijera, a ver, Dios te va a bendecir o te quiero bendecir si te postras ante el niño Fidencio, ¿usted lo haría? No. Satanás no se le va a presentar como tal, porque usted entiende inmediatamente que la trampa está muy simple, ¿no? Es muy simple. Pero en cambio, si por ejemplo por ahí escucha un tal Daniel Aviv, que le dice, tú eres grande, tú eres bueno, Dios te ha llamado para derribar gigantes, se oye bonito, se oye hermoso. Dios no te ha llamado para que tú sufras, soy hermoso. Por ahí escucha el pastor o el apóstol Guillermo Maldonado que le dice, solamente declara, decreta, solamente di la palabra, solamente visualiza el carro que quieres y Dios te lo tiene que dar. O escucha a la esposa de él, ¿verdad? Una mujer ingenua o una mujer que enseña tantas cosas contrarias a la palabra, que se dice profeta, falsa por cierto, que Dios te ha llamado para riqueza. Ese es el espíritu de Satanás. Porque Jesucristo dijo, lleven mi yugo, lleven mi yugo. Jesucristo invita a tomar la cruz y seguirle. Jesucristo no nos invita a evitar los problemas, no nos invita Jesucristo, porque Él mismo lo vivió, a no padecer por su nombre. Él nos invita incluso a padecer por su nombre. Él nos invita a llevar la cruz. Él nos invita incluso a que seamos rechazados por causa de su nombre. Pero el diablo no. El espíritu del enemigo se presenta como una invitación
a no sufrir y a recibir la gloria de este mundo. A Jesucristo se le estaba presentando el enemigo como la autoexaltación para recibir la gloria del mundo, no tomando la voluntad del Padre en consideración. Y esto es, hermanos, algo que desde el relato de Adán y Eva se presenta. Si vamos a Génesis, capítulo número 3, ¿cómo se presenta ahí la serpiente, la tentación de la serpiente a Eva? Primero con la mentira, ¿verdad? Con la media verdad que se convierte en mentira, porque dice en el versículo 1, la última parte, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, Dios miente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese, la invitación de la serpiente a la mujer es, Dios te está engañando, Dios te quiere tener controlado, Dios quiere tenerte sumiso, porque no quiere que comas el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vas a necesitar de Dios. Dice, seréis como Dios. Ese seréis como Dios es una invitación a la independencia de Dios. Y la independencia de Dios, hermanos, es algo que aún en nuestros tiempos se vive y se invita. El enemigo nos invita a no hacer la voluntad de Dios, a lograr las cosas por nuestras fuerzas, a lograr lo que necesitamos y más de lo que necesitamos por nuestros deseos. E incluso, ¿verdad? Ahora escuchamos mucho y hay una moda del coaching, del superhombre. Por eso, si se dan cuenta, aquellos que leen, si se dan cuenta, muchos ahora citan a un tal Nietzsche, que fue una persona que proponía, ¿verdad? La idea del superhombre, de un hombre que se impone, el más fuerte, la ley del más fuerte. Hermanos, hoy está de moda ese mensaje, la ley del más fuerte. No es el mensaje de un Jesucristo que dice que el que quiera ser grande tiene que servir, sino que el que quiera ser grande tiene que imponerse. Y tiene que arrebatar, incluso hasta de los cantos, ¿no? Por ahí hay un canto que dice arrebato. ¿Por qué? Porque ya no es hágase tu voluntad, es yo tomo lo que me pertenece. Y esa fue la tentación del enemigo a Jesús. Todos los reinos ya te pertenecen. Tómalos. No podemos verlo literalmente como un Jesús que es invitado a arrodillarse a Satanás, sino un Jesús que es invitado a rechazar la adoración a Dios, a no adorar al Padre en el sentido de que no hacer la voluntad del Padre, y que como también nosotros somos invitados, hermanos, a no rendirnos a Dios, sino a rendirnos a nuestros deseos por lo que estos nos dan, a poner la mira en las cosas de esta tierra. Colosenses capítulo 3. Está hablando el apóstol Pablo. Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El enemigo te muestra el camino directo a la gloria. Dios te dice, pon la mira en las cosas de arriba antes que en las de la tierra. Ahorita, en estos tiempos, hermanos, los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos,
te muestran el cristianismo de poner la mira en las cosas de esta tierra. Y así se presentó Satanás a Jesús. Pon la mira en las cosas de este mundo. Dios te ha llamado a victoria. Dios te ha llamado a poseer. Dios te ha llamado a alcanzar. Eso es lo que enseña el mundo hoy. Y eso es lo que enseñan hoy los profetas, los apóstoles, los televangelistas. No todos, ¿verdad? Pero algunos televangelistas. Eso es lo que hoy enseñan, hermanos, aquellos que han alimentado los deseos de la carne. Y hacia allá va el mundo. Y debemos tener cuidado de nosotros no apostatar de la fe. Porque Dios no nos ha llamado. El llamado del cristiano no es a no sufrir en este mundo. El llamado del cristiano es: en el mundo van a tener aflicción. Pero ustedes deben confiar porque yo ya vencí al mundo, dijo Jesús. Romanos capítulo 1. Y se habla del carácter, ¿verdad? De la manera en la que se va depravando el ser humano, se va pervirtiendo el ser humano, que pasa de honrar a Dios a honrar a los seres creados. El capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es la injusticia de los hombres? ¿Qué es lo justo? Lo justo, hablando del hombre en relación con el Creador, es que le amemos y le honremos a Él. Dice: pero se revela desde el cielo, la ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, se puede entender parte del carácter de Dios a través de las cosas creadas. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Fíjese cómo la idolatría empieza por la adoración al hombre. O sea, esto es gradual. La idolatría pensamos que de un momento a otro, de la noche a la mañana, ya estamos adorando las estatuas de yeso, el hombre ya está adorando adorando imágenes, ya está rindiéndole culto a lo que no sabe, a la madre tierra, a los animales, esos animalistas. Quiero mucho los animales, pero no soy animalista. ¿Por qué? Porque iniciaron honrando al hombre. O sea, buscando la grandeza del hombre, adorando al hombre. Hoy vemos muchos coaching, insisto, hoy vemos muchos Daniel Aviv, hoy vemos a muchos, incluso hasta creyentes, que hacen mucho hincapié en la grandeza del hombre, en la necesidad de que el hombre busque sus sueños, busque sus anhelos. Eso no es adorar a Dios. Eso no es honrar a Dios. Por eso cuando Jesús le responde a Satanás, le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor, a Dios, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque la idolatría inicia con la autoexaltación. Cuando yo me autoexalto, soy idólatra. Cuando yo saco
del centro de mi vida, de mi corazón, a Dios, y me pongo a mí mismo, todo gira alrededor de mí, mis cosas, mi dinero, mi trabajo, mi carro, es idolatría. Y tristemente hoy, hermanos, muchos cristianos han caído en la idolatría, la egolatría, porque hoy se adoran a sí mismos, porque han escuchado falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores que les enseñan que esa necesidad del ser humano de reconocimiento va más allá, y no solamente reconocimiento, de ser adulado y ser exaltado. Por eso Jesús señalaba y criticaba a los fariseos que decían: ay de vosotros escribas, apóstoles, ¿verdad?, que gustan de ir a las plazas, orar a las plazas para ser vistos de los hombres. Les digo, ustedes ya tienen su recompensa. Tristemente hoy vemos mucha gente, cristianos, ministros y no ministros, con el deseo de ser exaltados. Eso es idolatría. Jesús se le invitó a ser exaltado. Eso es idolatría. Por eso la respuesta de Jesús es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, en este tiempo que somos tentados, ciertamente somos tentados a servirnos a nosotros mismos, a entender que lo que tenemos es para nosotros mismos. Cuando la Biblia dice en los Salmos, no hemos sido creados, no nos fuimos creados a nosotros mismos, no somos hechos a nosotros mismos, somos ovejas de su prado. Muchas veces pensamos que lo que ganamos, lo que tenemos, lo que somos es para nosotros mismos, hermanos. Eso es idolatría. Un día el Señor nos va a pedir cuenta por nuestra mayordomía. Y nuestra mayordomía no solamente tiene que ver con nuestros dones espirituales, cómo los utilizamos, si los utilizamos en su reino o no, sino incluso los dones materiales, cómo los utilizamos, si los usamos para bendecir o no, si los utilizamos para nuestro propio beneficio y creemos que todo lo que tenemos, lo que ganamos, la inteligencia, la carrera que tenemos, fue hecha para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Estamos siendo idólatras, estamos siendo ególatras. Y el Señor nos va a pedir cuentas. Y dice la Biblia, en el capítulo 21 de Apocalipsis, que ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos. Los idólatras no van a entrar en el reino de los cielos. Y cuando dicen idólatras, lo que primeramente pensamos son en otras religiones y en otras personas que adoran a otros seres. Pero cuando el hombre, todas las cosas giran a su alrededor, está siendo idólatra, está siendo ególatra. Y tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque dice la Biblia que el Señor es Dios fuerte y celoso. Se reveló al pueblo de Israel, ellos lo entendieron como un Dios que deseaba la adoración para sí mismo nada más. No para nosotros mismos ni para nadie más, para Él. Yo le invito a que oremos en este momento. Dios, en el nombre de Jesús, al ver tu palabra, al ver el Evangelio de Mateo y ver la manera en la cual el enemigo te invitó a no honrar al Padre, no hacer la voluntad del Padre, hoy entendemos que diariamente somos invitados. Somos tratados de dirigir, de ser dirigidos, Señor, a la autorrealización más allá de hacer tu voluntad. Y eso, mi Dios, no es tu voluntad, no es lo que tú quieres para nosotros. Tú nos invitas a tomar nuestra cruz, a llevar tu yugo, Jesús, a servir. Dice la palabra, y Jesús lo dijo, que los reyes de la tierra se señorean de los demás, y nosotros no debemos enseñorearnos de los demás. No debemos ejercer dominio sobre los demás. Tú nos has
llamado para honrarte a ti y para ver a los demás como nuestros semejantes, Dios, y servirlos en amor. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo tome el trono de nuestra vida y sea el señorío de Jesucristo colocado en el centro de nuestro ser para honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.